Hechos 14, versículos del 1 al 28. Es un poco larga esta sección, pero vamos a ella. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y ahí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Señor,
gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, yo te pido que esta palabra que va a estar siendo hablada el día de hoy, Señor, no sea mi boca, no sea mi palabra, no sea nada que salga de mí, Señor, sino, Señor, que cada palabra que se hable el día de hoy, Señor, sea solo tuya. Una palabra, Señor, que trae dirección, una palabra que traiga aliento, una palabra que traiga fe, pero sobre todo, Señor, que nos lleve a maravillarnos de quién eres tú, Señor, y de tu propósito para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te amamos y nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si bien Pablo y Bernabé, como acabamos de leer, están por terminar su viaje, ellos continuaban con un ardiente deseo por compartir entre aquellos a quienes habían sido enviados. Después de haber sido expulsados de Antioquía de Pisidia, estos hombres parten a Iconio. Iconio era una ciudad que estaba a unos 90 kilómetros al sureste de lo que actualmente es Turquía. Y ahí estos hombres, Pablo y Bernabé, llegaron a la sinagoga nuevamente, como lo habíamos visto anteriormente. Llegaron a la sinagoga de los judíos, en donde ellos, dice la palabra, que predicaron de tal manera que una gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, creyeron. Y esto es sorprendente. Esto probablemente era como aire fresco para Pablo y para Bernabé, porque si recuerdas, ellos habían sido expulsados por haber predicado el evangelio. Ahora el evangelio estaba en Iconio siendo bien recibido. El evangelio estaba avanzando, la misión se estaba cumpliendo. Pablo y Bernabé presentaron el evangelio de una forma que invitaba a quienes lo escuchaban a creer. Pero al mismo tiempo, como ya es costumbre, la oposición comenzó a levantarse. Y nos dice el versículo 2 que nuevamente esta oposición venía de aquellos judíos que no creían. Y una cosa es que no hayan creído solamente y ya. Ok, no quieres creer, suficiente. Está bien, no creas. Pero el asunto aquí es que estos judíos comenzaron a llenar de odio y a corromper el ánimo de los gentiles. El día de hoy, hermano, el evangelio sigue siendo predicado. Y gloria a Dios porque muchos han escuchado el evangelio y sus ojos han sido abiertos para salvación. Pero de la misma manera en la que Pablo y Bernabé experimentaron oposición, el día de hoy también hay una gran oposición ante la verdad de la palabra de Dios. Hay una oposición ante el avance del reino de Dios. Ese familiar o ese amigo al que le has hablado de Cristo y no solamente no te ha escuchado, sino que ahora ha sembrado discordia entre los demás familiares o entre los demás amigos y ya no te hablan o incluso ya no quieren siquiera escucharte. Aquí no se ha levantado una oposición como la que se levantó en Iconio para con Pedro y para con Pablo y con Bernabé. Pero hay otras partes donde se está experimentando esta oposición en donde ni siquiera está permitido hablar el evangelio, y hablar el evangelio es poner en riesgo tu vida. Pero mira, ¿cuál fue la actitud de Pablo y de Bernabé? ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Bernabé ante esta oposición? El versículo 3 nos lo dice inmediatamente.
con todo, ¿qué dice ahí? Se fueron corriendo, se fueron a Listra. Dice eso. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo. Y yo creo que sí fue suficiente tiempo, porque cuando ellos regresan nuevamente a Iconio, dice que levantaron ancianos en esa ciudad. Y ciertamente no podían levantar ancianos que fueran neófitos, que fueran nuevos creyentes. Definitivamente ellos debieron de haber pasado suficiente tiempo en esa ciudad como para haber discipulado personas ahí, para poder seguir hablando en esa ciudad. Pero algo que me llama mucho la atención en este versículo 3 y que es parte de nuestro primer punto en esta mañana es que ellos se detuvieron ahí mucho tiempo haciendo ¿qué? Hablando valientemente, porque eran bien valientes, ¿verdad que sí? Hablando valientemente, ¿por qué? Porque estaban confiados en el Señor. Estos hombres eran como tú y como yo, que quizá al ver esta persecución o al ver esta oposición que se estaba levantando en contra de la predicación del evangelio que ellos estaban dando, quizá tuvieron miedo. Quizás se sintieron ellos como impotentes, o quizá querían, no sé cómo se han sentido, pero estoy seguro que la valentía con la cual ellos estaban predicando, no era una valentía que naciera naturalmente de ellos, sino que su valentía estaba fundamentada en la confianza en el Señor. A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé predicaron valientemente, continuaron predicando valientemente. Y dice la palabra que ellos permanecieron por mucho tiempo. Estos hombres siguieron valientemente predicando a pesar de la oposición. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque su confianza descansaba en el Señor. Pero ¿cómo sabían ellos que el Señor estaba con ellos? ¿Por qué estaban ellos confiados en el Señor? El mismo versículo 3 nos lo dice. Confiados en el Señor. ¿Qué dice? ¿Sí están ahí? Confirmaba la palabra de su gracia. Es decir, ellos continuaban predicando valientemente la palabra del Señor, porque el Señor confirmaba esa palabra que ellos estaban hablando, esa palabra de gracia. Por primera vez el evangelio es llamado la palabra de gracia. El Señor estaba confirmando lo que Pablo y Bernabé hablaban a través de ¿qué? De señales y prodigios que habían sido hechos a través de ellos. El Señor mismo, dice la Nueva Traducción Viviente, demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales maravillosas y milagrosas, y maravillas. La confianza de estos hombres era que el Señor mismo estaba con ellos, respaldando ese mensaje de la gracia. El evangelio es la palabra de gracia, no por obras, como lo sabemos, no por quién eres o hayas sido. Es solamente por el bendito regalo de Dios para aquellos que son suyos. Es por eso que esta palabra, que este evangelio es la palabra de su gracia. Pablo y Bernabé fueron pues fieles al Señor, porque el Señor estaba
con ellos. Fueron fieles a la misión que se les había otorgado porque el Señor estaba con ellos. Pero ellos se mantuvieron fieles a la misión que se les había sido dada porque el mismo Señor respaldaba esta palabra a través de todo lo que sucedía cuando ellos predicaban. Fíjate lo que sucede, versículos 5 al 7. Cuando los gentiles y judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, ¿qué dice que pasó? Estoy haciendo preguntas porque veo a algunos que se están durmiendo, otros que no trajeron su Biblia, otros que están esperando que aparezca el versículo allá para poder hablar. Yo te animo a que traigas tu Biblia. Te animo a que traigas tu Biblia, ¿para qué? Para que digas, no, lo que están poniendo en la pantalla no dice lo que dice aquí. Para que puedas ver en tu espada lo que el Señor te quiere proporcionar a ti. Lo que el Señor te está hablando a ti es lo que el Señor te ha dado a ti. Y sí, está bien si es la primera o segunda vez o tercera vez que vienes. Para eso tenemos ahí la pantalla para que puedas tenerlo. ¿Sale? Te animo a que puedas traer tu Biblia para hacer esto. Pero fíjate lo que dice. Cuando estaban estos gobernantes y judíos preparando para maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé, los apóstoles se dieron cuenta de esto y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe. Ciertamente, Pablo y Bernabé estaban confiados en el Señor y predicaban valientemente la palabra, pero ellos también estaban actuando con sabiduría. Astutamente estaban actuando. Quizá alguien les avisó, quizá alguien les dijo, ¿sabes qué? Están preparando, los van a golpear, los quieren apedrear, pero ¿sabes qué? Ellos actuaron sabiamente, astutamente, ¿y qué hicieron? Se fueron, huyeron. Su perseverancia en medio de las dificultades en Iconio no significaba que era tiempo de que se convirtieran en mártires. No significaba que era tiempo para, pues sí, nos quieren apedrear, pues que nos apedreen por causa del evangelio. Sí, no. Estos hombres tenían clara la misión que se les había dado. Ellos sabían que había lugares todavía donde había que ir a predicar el evangelio, y astutamente, habiendo ya predicado el evangelio en Iconio y habiendo estado ya por mucho tiempo, dijeron, vámonos. Y se fueron. No fueron fatalistas, sino fueron sabios. Y esto, hermano, nos debe llevar a reflexionar, porque en nuestras vidas ciertamente experimentaremos oposición. Pero ¿cómo vamos a actuar ante esa oposición? Podemos ser fieles y perseverar compartiendo el evangelio porque el Señor está contigo, porque el Señor prospera su palabra. Pero también debemos de recordar que el Señor ha puesto su espíritu sobre nosotros para que podamos ser testigos. ¿No acaso ya vimos Hechos 1:8? Donde el Señor promete que enviaría su espíritu y traería poder para que fuéramos testigos de Él. Por lo tanto, hermanos, cuando la oposición se presente, de la misma manera que Pablo y Bernabé, podemos estar confiados en que el Señor nos permitirá estar valientes ante esa oposición. Él estará con nosotros y nos capacita para esta obra, así como nos da la valentía para poder perseverar, de la misma forma en la que nos dará también la sabiduría para actuar ante esa adversidad. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ha llamado
a ser su discípulo, pero también te ha llamado a ser su testigo. Versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo, desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate sobre tus pies. Y dio un salto y comenzó a andar. Ciertamente Pablo y Bernabé realizaron muchos milagros, una de las cuales Lucas registra en este pasaje. Sin embargo, Pablo y Bernabé no eran milagreros. Pablo y Bernabé no viajaban para hacer sanidades, para hacer milagros. Ellos no trabajaban como hacedores de milagros. Su meta principal era siempre predicar el evangelio. Pero entonces, si la meta era predicar el evangelio, ¿por qué Lucas nos pone en esta narración este milagro en este pasaje? Si tú recuerdas, el versículo 3 nos acaba de decir que el Señor confirmaba la palabra de su gracia a través de señales y prodigios por mano de Pablo y de Bernabé. Es decir, estos hombres, al predicar la palabra, ocurrían milagros. Y mira el versículo 9, nos dice que este hombre que estaba lisiado escuchaba hablar a Pablo. ¿Por qué hablaba Pablo? ¿Qué es lo que hablaba Pablo? El evangelio. Y nos dice el versículo 7, ellos no habían ido a hacer milagros, ellos predicaban el evangelio y ocurrían milagros. Y es que en este hombre debió haber pasado algo al haber escuchado a Pablo hablar, que cuando Pablo los vio, nos dice el versículo 9, que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Una fe que al momento que Pablo dijo, levántate derecho en tus pies, este hombre dice, pegó un salto y caminó. ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando? ¿Pablo estaba hablando acerca de la fe, de las sanidades y de los milagros? No, Pablo hablaba acerca de Cristo Jesús para salvación, las buenas nuevas del evangelio. Y mira lo que sucede a continuación, versículo 11 al 13. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Ante las personas en Licaonia había sucedido algo sorprendentemente importante. Sin embargo, esto que había sucedido, este milagro que había sucedido, no había causado absolutamente nada en el corazón de las personas de Licaonia. No había pasado absolutamente nada. Por lo tanto, era lógico pensar que Pablo y Bernabé eran dioses. ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo pagano. Era un pueblo que adoraba a dioses. Era un pueblo que su lógica decía: si algo sucedió de manera milagrosa es porque estos hombres son dioses. Este milagro no causó absolutamente nada en el corazón de estas personas para la salvación. Al contrario, atrajo una inusual atención a estos dos hombres. La gente de Licaonia comenzaron a ofrecer ofrendas y sacrificios a Pablo y a Bernabé, y como dice ahí, los nombraron Júpiter y Mercurio. En algunas otras traducciones dice
Zeus y Hermes. Esto es porque Júpiter es el dios en la mitología griega Zeus, y él es el gran dios por excelencia en el Partenón romano. Aparece como la divinidad en el cielo, como la luz del día, el tiempo atmosférico, y es muy caracterizado por ser el dios del rayo y el dios del trueno. Mercurio, de la misma manera, es considerado el dios Hermes en la mitología griega. Después de que Roma es helenizada, este dios es llamado Mercurio. Era presentado como mensajero de Júpiter. Y vemos entonces que por estos nombres que le dan a Pablo y a Bernabé, estos habitantes consideraban que ese poder que Bernabé y Pablo tenían era un poder inhumano, era un poder solamente divino, y estos habitantes eran severamente religiosos. Los dioses, mitos y héroes eran determinantes en la perspectiva de la vida de esta región. Incluso en la mitología griega era común que los dioses bajaran o se vistieran en forma humana y visitaran las ciudades, aunque cuando lo hacían normalmente no lo hacían para el bien del hombre. Incluso la gente en Listra, y una de las razones por las cuales esta región rápidamente trataron de ofrecer sacrificios y atenciones a Pablo y a Bernabé, fue porque ellos tenían una leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio habían bajado y visitado la ciudad disfrazados de mortales, y que nadie les había mostrado ningún tipo de hospitalidad, a excepción de una pareja de ancianos. Y en su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron toda la población menos a la pareja de los ancianos. Y me da mucha risa cómo la mitología toma muchas cosas que vemos en la palabra también, ¿verdad? Por lo tanto, esto podría explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida para honrar a Pablo y a Bernabé. Ellos creían que Júpiter y Mercurio habían bajado nuevamente, por lo tanto había que atenderlos para que no destruyeran la ciudad nuevamente. Pero cuando Pablo y Bernabé vieron al sacerdote de Júpiter, recuerda, esto que ellos dijeron, los de Licaonia lo dijeron en su idioma. Quizá Pablo y Bernabé no lo entendieron y estaban confundidos con qué estaba pasando, pero cuando ellos ven a este sacerdote de Júpiter con toros y con guirnaldas queriendo ofrecer sacrificio, se dieron cuenta que las cosas iban demasiado lejos. Esto era mucho más que honrar solamente a los huéspedes de la ciudad. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Versículos 14 al 18 nos dice: ellos rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciaremos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En pocas palabras le estaban diciendo: hey, ¿qué no se dan cuenta que somos de carne y hueso como ustedes? ¿Por qué nos adoran? No tienen que hacer esto. Nosotros hemos venido a hablarles del verdadero Dios, aquel que debe de ser adorado, de ese Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que ustedes están viendo. Ese Dios que desde la antigüedad, dice ahí, en las generaciones pasadas, permitió que todas las naciones hicieran su propio camino, y sin embargo no dejó de dar testimonio de quién era.
Les dio la lluvia, les dio el cielo, estaciones fructíferas, llenó sus corazones, sus casas de sustento, les dio de comer, les ha dado alegría. ¿Por qué quieren adorarnos a nosotros? Es a Él a quien tienen que volver su corazón. El propósito, hermanos, de Pablo y Bernabé no era recibir ningún tipo de adoración. Ellos no eran dioses. El propósito de Bernabé y Pablo estaba en predicar el evangelio y dar a conocer al único Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios creador. Pablo estaba a través de estas palabras exhortando o pidiendo a las personas, a la multitud en Listra, que consideraran al Dios verdadero, al Dios real, al que está detrás de toda la creación, que no era otro de los dioses griegos. Las buenas nuevas que ellos les traían eran sobre el Dios que da la lluvia, el Dios que les daba sustento, que les daba alegría y que les daba la vida. En este caso, no vemos ningún tipo de oposición. No estamos viendo que hay alguna oposición o algún peligro para la vida de Pablo y de Bernabé. Al contrario, se presenta una de las mentiras que fácilmente utiliza Satanás para acabar con aquellos que predican el evangelio, y es la adulación. Pablo y Bernabé tenían muy clara la misión a la que habían sido llamados. Y por lo tanto, como ellos conocían cuál era la misión y quién era quien les había enviado, ellos conocían al verdadero Dios, ellos conocían al único digno de adoración. Por lo tanto, ellos pudieron fácilmente permanecer fieles a la misión, al Dios verdadero, porque conocían quién era ese Dios. Esta actitud de los apóstoles está muy lejana a la actitud de muchos que con bandera de evangelizar el día de hoy están buscando solamente reconocimiento, adulación. Para aquellos que están buscando adulación, reconocimiento para ellos, para sus ministerios, están buscando la influencia, el poder, la satisfacción ante sus logros y en algunos casos hasta la idolatración. Es triste que el día de hoy la iglesia ha llegado incluso a idolatrar a algunos de los ministros que predican el evangelio. Es muy triste cómo el corazón de muchos pastores, predicadores, evangelistas, músicos el día de hoy van corriendo tras ese reconocimiento. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene más personas? ¿Quién tiene la mejor tecnología? ¿Quién tiene el mejor servicio? Hoy en día está tan de moda la frase ser influencer. Hoy día vemos pastores influencers, evangelistas influencers, músicos influencers que buscan likes, que buscan promoción, que buscan que marcas los patrocinen. Y debemos, de hermanos, tener tanto cuidado ante este tipo de personas, pero no solamente ante este tipo de personas, sino aún en nosotros mismos. Y puede decir, caray,
¿Por qué conmigo mismo? Si yo no soy pastor, yo no estoy buscando ningún tipo de influencia, yo no estoy buscando ningún tipo de reconocimiento. Si yo te preguntara el día de hoy, estoy seguro que tú dirías, no, yo yo no estoy buscando ningún reconocimiento. Pero hermano, es tan fácil tener una actitud como la de los habitantes de Listra. Comenzamos a adorar aquellas cosas que nos maravillan. Comenzamos a adorar aquello que nos hace sentir bien. Nos centramos en nuestro yo, en nuestras necesidades. Buscamos la adoración, la autoadoración, el reconocimiento, incluso aún en actos supuestos de piedad, como el servicio en la iglesia. Mujer, en tu casa, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para que tu esposo o tus hijos te reconozcan? Esposo, ¿por qué haces lo que haces en tu casa? ¿Para que tus hijos, tu esposa te amen? Juan Calvino dijo, el ser humano es una máquina fabricadora de ídolos que necesita ser destruida. Hacemos ídolos de cualquier cosa. Hacemos de dioses de cualquier cosa en nuestra vida. ¿Cómo hubiera sido tu reacción ante esta situación? ¿Cómo hubieras reaccionado si hubieras estado en estas circunstancias? Y muy probablemente no nos hemos dado cuenta de esto, pero muy seguramente tú y yo hemos adorado o hemos buscado el reconocimiento en diferentes áreas en nuestra vida. Y si Dios te ha mandado a ser testigo de Él, y si Dios te ha mandado a ser testigo fiel de su evangelio, ¿a quién es a quien debes de promocionar? Al Señor solamente. ¿Por qué voy a ir a predicar el evangelio? Para que la iglesia se den cuenta que yo sí estoy haciendo la obra del Señor. No. Es porque hay un Dios digno de toda adoración, digno de todo reconocimiento, soberano, santo, único, que puso su mirada sobre ti. Y no por quien hayas sido tú, ni porque lo hayas merecido, envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú y yo podamos ser parte ahora de su familia y podamos darle a conocer como ese Dios de gracia, de amor, de justicia, pero también de misericordia. No para que digan, mira, qué pastor barbón tan guapo y tan buen predicador que es. Sin embargo, la historia cambió de un momento a otro. Versículo 18 y 19 nos dice, aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Estos judíos no quedaron contentos con haber sacado a Pablo de Antioquía. Le siguieron, trajeron persecución contra ellos, comenzaron a persuadir a la multitud, y aquellos que en algún momento estaban tratando de adorarles, ahora estaban apedreando a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que ya estaba muerto. Este es un claro ejemplo de cómo aquello que muchas veces estamos buscando adorar nos llega a traicionar y en un momento a otro está acabando con nuestras vidas. Nos ha sometido a una esclavitud. Estos judíos, dice versículo 20 en adelante, pero mientras los discípulos los rodeaban, Pablo se levantó y entró en la ciudad.
Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que se les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No sé si tú te diste cuenta de lo que acabamos de leer. Pablo acababa de haber recibido piedras, no piedritas, rocas, a tal punto, a tal grado, que los mismos que lo apedreaban lo consideraron muerto. ¿Cómo haber quedado Pablo después de haber sido apedreado, que aquellos mismos que lo estaban apedreando dijeron: déjenlo, ya está muerto? Ya déjenlo, ya está muerto. Y lo agarraron y lo arrastraron y lo echaron afuera de la ciudad. Y dice que un grupo de apóstoles, de discípulos, rodearon a Pablo. Quizá ya estaban hasta orando por él, no sé. Y dice que Pablo milagrosamente fue preservado. Se levantó. ¿Y qué crees que hizo? ¿Se fue de la ciudad? ¿Qué hizo? Entró nuevamente a la ciudad donde lo habían apedreado. Pudiéramos pensar: wow, qué superhombre. Pero ¿sabes qué? Pablo y Bernabé se mantuvieron fieles a la misión, aún a pesar del sufrimiento, porque ellos sabían a lo que habían sido enviados. Ellos sabían por lo cual estaban predicando. Pablo hizo lo contrario a lo que muy probablemente tú y yo hubiéramos hecho. Pablo entró en la ciudad, descansó un poco y al día siguiente se fue a Derbe. ¿Y qué dice el versículo 22? Fíjate, después de que descansó, se fue a Derbe. ¿Y después de qué? De predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos. O sea, lo habían lastimado, lo habían apedreado en Listra. Se levantó, descansó, se fue a Derbe, predicó, hizo discípulos allá. ¿Y qué crees que hizo? Se regresó otra vez a Listra. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué no sabes que en Listra te apedrearon, te querían matar, te dieron por muerto en ese lugar? Hermanos, a esto se le llama fidelidad a la misión, aún en medio del sufrimiento. Pablo ciertamente estaba sufriendo, acababa de ser apedreado, prácticamente lo dieron por muerto. Tú y yo, hermanos, no sé qué hubiéramos hecho, qué estaríamos haciendo si nos hubieran apedreado y nos hubieran dado por muertos. Pero Pablo y Bernabé sabían que la misión tenía que continuar, que el mensaje tenía que seguir siendo preparado. Hermano, tú y yo no hemos experimentado sufrimiento a causa de Cristo. Tú y yo muy probablemente hemos experimentado los frutos del mundo caído. ¿Experimentamos enfermedad? Sí, pero eso no es sufrir por Cristo, hermano.
Primera de Pedro 4, versículos 12 al 16 nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si a alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Si estás sufriendo, asegúrate que no sea porque eres un malhechor, porque has hecho las cosas mal. Porque si estás sufriendo por las decisiones que tú has tomado, eso no es sufrir por el Evangelio. Estás sufriendo las consecuencias de tus decisiones, de tus actos. Pero si eres maldecido por el nombre de Cristo, regocíjate, porque el nombre de Cristo va a ser glorificado. Hermanos, tenemos que saber que el sufrimiento por el pecado, por el mundo caído, no es lo que Pablo estaba atravesando. El sufrimiento en la vida de Pablo y la de muchos pastores y ministros el día de hoy es un sufrimiento por la causa de Cristo, por compartir el Evangelio. Hermanos que están siendo exponiendo sus vidas por la predicación de la palabra. Ciertamente somos y seremos atravesados por sufrimiento a causa de Cristo, pero mira, Pablo, después de haber predicado y después de haber hecho discípulos, dice, los fortalecía, exhortándolos a que permanecieran, a que perseveraran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Pero muchas veces, hermanos, al escuchar este tipo al escuchar esto, en nosotros hay una resistencia y decimos: pero Jorge, yo no quiero sufrir, yo no quiero batallar. Y ¿sabes qué, hermano? Muchas veces a causa de esto permanecemos en el anonimato. Decían hace muchos años: cristianos de la secreta, creyentes que en la iglesia son creyentes, pero que fuera de la iglesia son como cualquier otro. Pablo y Bernabé, hermanos, sufrieron por la causa de Cristo y lo hicieron fielmente. Ellos tenían en entendido el alto precio que era necesario pagar por la predicación del Evangelio. ¿Acaso no es necesario que una semilla muera para que pueda haber fruto? ¿Acaso no es necesaria que la tierra deba de ser abierta para poder sembrar esa semilla y que pueda obtener de ella los nutrientes para el fruto? Lo que podemos ver a partir de este versículo en adelante es que este sufrimiento, es que esta oposición y la adulación a la que Pablo y Bernabé se enfrentaron y a la cual permanecieron fieles a la misión que se les había dado,
trajo fruto. Trajo un fruto tan abundante que hubo la necesidad de instalar iglesias en ese lugar. Hubo la necesidad de instalar ancianos en esa ciudad. ¿Por qué? Porque había pueblo de Dios que había escuchado el mensaje de Cristo Jesús, habían creído y ahora estaban siendo formados discípulos que a su vez iban a ser más discípulos. El objetivo de la misión de Pablo y Bernabé estaba dando fruto. Cuando Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía, pasaron nuevamente por las ciudades que habían pasado, pero pasaron para fortalecer a estos cristianos en estas ciudades. Pablo y Bernabé sabían que no solamente era ir y ganar y convertidos, sino ellos tenían también pasión por hacer discípulos. Muchos necesitaban ser exhortados, necesitaban ser llevados a permanecer fieles a Dios de la misma manera como él y Bernabé habían sido fieles a Dios a pesar de la oposición, de la adulación y del sufrimiento. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solamente hacer nuevos cristianos, sino a establecer nuevas iglesias. Y puedes leer versículo 26. Después de haber predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, al lugar donde originalmente habían salido a predicar. Y cuando llegaron, ellos no llegaron a decir: ay, pobrecitos de nosotros, mira cómo nos trataron, mira cómo nos maltrataron, mira cómo nos hicieron, nos golpearon y todo. No. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, dice el versículo 27, informaron todas las cosas que ellos habían hecho. No, ¿sabes qué? Mira, llegamos a Iconio y no, hombre, había un montón de gente. ¿Hubieras visto qué bonita le salió la predicación a Pablo ese día? No. Fíjate lo que dijeron. Hablaron, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Dijeron algo acerca de lo que les había pasado, de la persecución, del apedreamiento de Pablo. Mira, decía Pablo, eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Cristo estaba siendo glorificado a través de la fidelidad de Pablo y de Bernabé a la misión a la cual habían sido encomendados. A fin de cuentas, Pablo y Bernabé solamente podían confiar en la habilidad de Dios para mantener estas iglesias saludables. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados para ser discípulos de Jesús. No te veo muy convencido. Tú y yo hemos sido llamados para ser discípulos de Jesús. Ahí como que se va convenciendo el asunto. Pero ¿sabes a qué más hemos sido llamados? Hemos sido llamados a ser testigos. Hemos sido llamados a la misión de ir y hacer discípulos. Así como las vidas de Pablo y Bernabé nos dan un claro ejemplo de esa fidelidad ante esta misión,
tú y yo debemos de estar tan claros en la misión que se nos ha sido dada de ir y hacer discípulos, sabiendo que aquel que nos dejó a su espíritu nos capacita para ser testigos, nos da el poder para ser testigos, pero también nos da la capacidad de ser fieles y estar confiados en Él para ir y predicar esa palabra. Tú y yo debemos de saber que el Espíritu Santo está con nosotros para la misión que se nos ha sido dada. Este esfuerzo, esta fidelidad dio fruto. Iglesias fueron levantadas, discípulos fueron animados, se establecieron ancianos, el evangelio se extendió más allá de Jerusalén y Samaria. Ahora las puertas del evangelio habían sido abiertas para los gentiles. Hermanos, ¿permaneceremos fieles a la misión que se nos ha sido dada a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar incluso aún de los buenos resultados y la adulación que pudiera resultar de ello? Como creyentes experimentaremos respuestas favorables al evangelio también, pero debemos de recordar que todo reconocimiento, toda gloria, todo honor, todo buen fruto de la predicación del evangelio es solamente para Cristo Jesús, porque apartados de Él, tú y yo nada podemos hacer. Ni siquiera abrir nuestra boca para decir Jesús es mi Salvador. Apartados de Él, nada podemos hacer. En nuestro caminar con Cristo, definitivamente experimentaremos sufrimiento o adversidad. El verdadero evangelio de la cruz, el verdadero evangelio de Cristo, promete salvación, promete vida eterna, promete una vida en donde ya no habrá llanto y ya no habrá más dolor, pero también promete que en el mundo seguirás teniendo aflicciones. Es mentira si a ti te han predicado un evangelio donde te dicen, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. El verdadero evangelio te dice, ciertamente experimentarás sufrimiento, pero Cristo, el Dios que creó todas las cosas, está contigo. Y el sufrimiento a causa o por la causa de Cristo en nuestras vidas, al igual que en la vida de Pablo y Bernabé, dará testimonio y fruto y fortaleza a otros para continuar en el camino hacia el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos permanecer fieles a la misión confiando en Cristo nuestro Señor. Oramos.